Un perro policía salvó a su compañero humano de ser enterrado vivo. Lo que hizo después te romperá el corazón. Esta es la historia real de una devoción y un sacrificio que trascienden el vínculo entre un hombre y un animal, revelando el milagro de un amor incondicional que no siempre logramos comprender. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El cielo de aquella mañana estaba cubierto por nubes grises, como si el propio firmamento compartiera el luto que se cernía sobre el cementerio municipal de Sao Paulo. Decenas de personas vestidas de negro formaban un círculo alrededor del ataúd de caoba pulida, donde reposaba el cuerpo del sargento Daniel Oliveira, caído en acto de servicio durante una operación que terminó en tragedia. El respetuoso silencio que dominaba el lugar se vio súbitamente roto por unos ladridos agudos y desesperados. Rex, el pastor alemán de 5 años que había sido el compañero Cal 9 de Daniel durante 3 años, tiraba con violencia de la correa que sujetaba Marcelo, otro agente de la unidad. El animal, que hasta ese momento había permanecido quieto junto a los presentes, comenzó a agitarse de forma incontrolable en cuanto el féretro fue colocado junto a la fosa abierta. «Es solo la pena», murmuró una anciana, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. «Estos animales sienten. Saben cuándo han perdido a alguien». Pero había algo distinto en aquellos ladridos. No era solo tristeza. Era desesperación. Urgencia. Rex logró soltarse de la correa y corrió directamente hacia el ataúd, arañando la madera con sus patas delanteras y dejando profundas marcas en el barniz cuidadosamente aplicado. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. El animal no solo demostraba tristeza, sino una inquietud perturbadora. Sus ojos de color ámbar, normalmente serenos y atentos, estaban desorbitados, fijos en la estructura de madera, como si pudiera ver a través de ella. El aullido que siguió no era solo de dolor. Portaba un mensaje que nadie allí podía descifrar. «Que alguien saque a ese perro de aquí», pidió el sacerdote, visiblemente incómodo con la interrupción de la ceremonia. 2 policías intentaron apartar a Rex, pero el animal se resistía con una fuerza sorprendente. La madre de Daniel, una señora de cabellos canosos y ojos hinchados de tanto llorar, observaba la escena con una expresión confusa. «Nunca se había comportado así», le comentó en voz baja a su marido. La mirada de Rex era de pura agonía. Sus ladridos se transformaron en gemidos agudos, como si intentara comunicar algo urgente, algo que nadie allí conseguía comprender. Mientras los agentes finalmente lograban alejarlo unos metros, el animal mantenía la vista fija en el ataúd, temblando de forma visible. Una extraña sensación comenzó a apoderarse de los asistentes. No era solo un perro sufriendo por la pérdida de su dueño. Había algo más oscuro en ese comportamiento, algo que erizaba el vello de la nuca y aceleraba el corazón. ¿Qué intentaba decir Rex? Los compañeros de Daniel miraban a Rex con una mezcla de compasión y desconcierto. El sargento Pereira, que había trabajado con Daniel durante más de 10 años, intentó tirar de la correa del perro, pero éste se resistió con una fuerza asombrosa. «Tranquilo, chico. Sé que es difícil», murmuró el sargento, mientras intercambiaba miradas preocupadas con los otros policías. Para todos los presentes, se trataba simplemente de otro triste episodio en la carrera del perro policía. Al fin y al cabo, era el tercer compañero que Rex perdía en servicio. «Siempre estuvo muy apegado a Daniel», comentó en voz baja el cabo Méndez, uno de los más jóvenes del cuerpo. «Pero nunca lo vi reaccionar así en los otros funerales». Algunos agentes asintieron, recordando cómo Rex había permanecido quieto y cabizbajo en los entierros anteriores, como si comprendiera la solemnidad del momento. Esta vez, sin embargo, sus ladridos resonaban por el cementerio con una desesperación creciente, interrumpiendo las oraciones y causando una visible incomodidad entre los presentes. En la primera fila de sillas, doña Elena, la madre de Daniel, sollozaba sin control,
aferrada al brazo de su esposo, Antonio. Su rostro estaba rojo e hinchado por el llanto, y cada ladrido de Rex parecía atravesarla como un cuchillo. Por favor, que alguien saque a este perro de aquí, imploró entre sollozos. No aguanto más este ruido. Parece que está... Antonio la abrazó con más fuerza, incapaz de completar la frase que flotaba en el aire. Parecía que el perro intentaba decir algo, algo importante, algo terrible. A su alrededor, tíos, primos y amigos cercanos de la familia cuchicheaban entre sí, visiblemente perturbados. Esto no es normal, le susurró una tía a otra. Dicen que los animales sienten cosas que nosotros no podemos percibir. Un primo lejano, que rara vez asistía a velatorios, no podía ocultar el miedo en su mirada. Mi abuela decía que cuando un perro actúa de esa manera, es porque el alma no ha encontrado la paz. La incomodidad se extendió como una ola entre los asistentes. Incluso los policías más experimentados, acostumbrados a escenas de violencia y tragedia, comenzaban a sentirse inquietos. El teniente Rodríguez, superior directo de Daniel, intentó mantener la compostura, pero su rostro delataba su preocupación. Nadie había presenciado jamás que un perro policía se comportara de esa manera ante el ataúd de su propio compañero. Lo que comenzó como un funeral respetuoso y solemne, ahora estaba sumido en una atmósfera de tensión casi palpable. Los ladridos de Rex no eran solo manifestaciones de luto. Había algo urgente, casi acusatorio en ellos, como si el animal estuviera intentando comunicar desesperadamente una verdad que solo él conocía. El comandante Silveira, un hombre de pocas palabras y mucha autoridad, carraspeó con fuerza, intentando restablecer el orden. Con el rostro enrojecido por la vergüenza, se acercó al grupo principal y con voz controlada, pidió a todos que ignoraran el comportamiento del perro. Respeten el momento, por favor. Rex solo está confundido. Los animales sienten la pérdida de forma diferente, explicó, haciendo un gesto para que uno de los policías más jóvenes apartara al pastor alemán del ataúd. Continuemos la ceremonia como Daniel se merece. Pero Rex, normalmente obediente y disciplinado, reaccionó de forma inesperada. Cuando el agente intentó tirar de su correa, el animal soltó un aullido tan profundo y doloroso que a todos los presentes se les erizó la piel. No era un simple ladrido de protesta. Parecía un grito de desesperación, algo visceral que trascendía el comportamiento animal. El perro se revolvía, arañando el suelo con sus patas, intentando volver al ataúd, con una determinación que dejó desconcertados incluso a los veteranos del cuerpo. Sus ojos de color ámbar se clavaron en el féretro con una intensidad perturbadora, como si pudiera ver a través de la madera. Nunca he visto nada igual, murmuró Rodrigo, un policía que trabajaba con perros desde hacía más de 15 años. Ni siquiera cuando perdimos al sargento Méndez el año pasado. Su perro estaba triste. Pero no así. Esto es diferente. La inquietud crecía entre los presentes. La madre de Daniel lloraba aún más fuerte, aferrada al rosario que sostenía entre sus dedos temblorosos. Sus compañeros de uniforme intercambiaban miradas inquietas, e incluso el sacerdote parecía incapaz de continuar con las oraciones ante aquella escena angustiosa. Fue entonces cuando Marcelo, que se había formado con Daniel en la academia y había compartido innumerables misiones con él, dio un paso al frente. Con el rostro pálido y la voz entrecortada, dijo lo que muchos estaban pensando. ¿Y si abrimos el ataúd? Solo para asegurarnos de que todo está bien. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. El comandante Silveira miró a Marcelo como si hubiera sugerido un acto criminal. Es absurdo. Ni hablar, respondió el comandante, alzando la voz. ¿Has perdido el juicio? Pero otros policías comenzaron a estar de acuerdo con Marcelo. Murmullos de apoyo se extendieron mientras Rex continuaba con su inquebrantable desesperación. Quizás el perro intenta decirnos algo, insistió Marcelo, sosteniendo la mirada de su superior.
Confiamos en estos animales para encontrar drogas, bombas y personas desaparecidas. ¿Por qué no confiar en él ahora? El aire se cargó de tensión. Familiares y amigos se miraban unos a otros, divididos entre el horror de la sugerencia y una curiosidad angustiosa. El miedo era palpable, casi una presencia física entre ellos, mientras todos esperaban la decisión final del comandante. Un pesado silencio se instaló en el cementerio, mientras todos miraban el ataúd cerrado. Las miradas se alternaban entre Rex, que seguía ladrando desesperadamente, y el comandante, que mantenía los brazos cruzados en señal de desaprobación. Nadie se atrevía a tomar la iniciativa, a pesar de la creciente incomodidad. Al fin y al cabo, el protocolo era claro. Los ataúdes sellados no debían abrirse, especialmente dadas las circunstancias violentas de la muerte de Daniel. ¿Y si el cuerpo está irreconocible?, susurró Teresa, una tía de Daniel, con la voz quebrada. Después de todo ese tiroteo, no sé si podría soportar ver a mi sobrino así. Otros familiares asintieron, aprensivos. El padre de Daniel sujetaba a su esposa con fuerza, como si temiera que se derrumbara allí mismo. El rostro de la mujer estaba pálido, pero sus ojos no se apartaban del perro, que seguía arañando frenéticamente el féretro. «Ese perro sabe algo que nosotros no sabemos», murmuró Carlos, un veterano policía que había trabajado con Daniel durante años. Nunca vi a Rex actuar así, y eso que ya ha pasado por otros entierros. La desesperación del animal era tan visceral que empezó a afectar incluso a los más escépticos. Cuando Rex soltó un aullido prolongado que puso los pelos de punta a todos los presentes, Marcelo, el compañero más reciente de Daniel, dio un paso al frente. «Con todo respeto, comandante», dijo, tragando saliva. «Creo que debemos comprobarlo. Si todo está en orden, lo cerramos de nuevo y seguimos con la ceremonia». El comandante Almeida vaciló, pero la mirada suplicante de la madre de Daniel finalmente lo convenció. Con un gesto reacio de cabeza, dio su autorización. «Hacedlo rápido». Marcelo y Carlos se acercaron al ataúd, mientras los familiares retrocedían unos pasos. Algunos se cubrieron los ojos, otros se abrazaron, preparándose para lo peor. Rex, por su parte, dejó de ladrar al instante y observó con atención, como si comprendiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Con manos visiblemente temblorosas, Marcelo alcanzó los cierres laterales del ataúd. El sudor le corría por la frente mientras forcejeaba con el primer pestillo. Carlos le ayudó con el segundo, respirando con dificultad. El clic metálico de los cierres al abrirse resonó en el silencioso cementerio. «¿Listo?», preguntó Carlos en voz baja. Marcelo solo asintió, incapaz de hablar. Juntos, sujetaron los bordes de la tapa y la levantaron lentamente. El crujido de las bisagras pareció durar una eternidad. Todos los presentes contuvieron la respiración a la vez, como si el tiempo se hubiera congelado en ese preciso instante. La tapa finalmente se abrió por completo, revelando el interior del ataúd. En ese momento, el mundo pareció detenerse. El silencio era tan absoluto que se podía oír el viento en las hojas de los árboles lejanos. El ataúd se abrió con un crujido siniestro, revelando lo que debía ser el rostro de Daniel. En ese mismo instante, un grito agudo rasgó el aire, haciendo que los pájaros alzaran el vuelo desde los árboles cercanos. Era doña Clara, la madre de Daniel, que se inclinó sobre el féretro con las manos temblorosas. «No es él, no es mi hijo», gritó, con el rostro contraído en una mezcla de horror y esperanza. Sus dedos vacilaron a centímetros de los vendajes que cubrían la cara del cadáver. «Miren la forma de su barbilla, la nariz. No es Daniel». El padre de Daniel, Antonio, que hasta entonces había permanecido en un silencio estoico, se acercó con paso vacilante. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, ahora se abrían de par en par, llenos de confusión. Se ajustó las gafas
y examinó el cuerpo con atención. «Dios mío, Clara tiene razón», murmuró con la voz entrecortada. «Este hombre es más bajo que nuestro hijo. Y miren sus manos. Daniel tiene una cicatriz en el pulgar derecho desde los 15 años». Los familiares se agolparon alrededor, algunos horrorizados, otros incrédulos. La hermana menor de Daniel, Beatriz, que había viajado más de 800 kilómetros para el funeral, se desplomó en los brazos de su marido. «¿Cómo han podido confundir a mi hermano con otra persona?», sollozó, mientras el murmullo crecía entre los presentes. El comandante Méndez, superior de Daniel en la policía, se pasó una mano por el rostro sudoroso, intentando procesar lo que veía. El error era imperdonable, pero ¿qué significaba? Si ese no era Daniel, entonces, ¿dónde estaba el sargento? Mientras el caos se instalaba entre los humanos, Rex, el pastor alemán que momentos antes aullaba desesperadamente, se sentó sobre sus patas traseras. Sus ojos atentos observaban la escena con una calma sorprendente, como si por fin hubiera logrado transmitir su mensaje. Su hocico, antes inquieto y agitado, ahora reposaba tranquilo, aunque sus orejas permanecían erguidas, captando cada sonido, cada reacción. Uno de los compañeros de Daniel se agachó junto al perro y le acarició el pelaje. «Lo sabías todo el tiempo, ¿verdad, campeón?», susurró, mientras Rex lo miraba con aquellos ojos profundos e inteligentes. El animal no respondió, pero su postura lo decía todo. Había cumplido su misión: revelar la verdad que los humanos, con todos sus sentidos y tecnología, no habían logrado percibir. El vínculo entre Rex y Daniel era algo que trascendía la comprensión humana, algo que ni siquiera la supuesta muerte había podido romper. Y ahora, ante aquella impactante revelación, una nueva pregunta flotaba en el aire, tan pesada como los nubarrones de tormenta que comenzaban a formarse en el horizonte. Si aquel no era Daniel, ¿a quién estaban enterrando? Y, más importante aún, ¿dónde estaba el verdadero Daniel? El caos se apoderó del cementerio en cuestión de segundos. Gritos desesperados resonaban entre las tumbas mientras los familiares se apartaban, horrorizados, del ataúd abierto. La madre de Daniel, Marta, temblaba sin control en los brazos de su esposo, repitiendo como un mantra: «No es él, no es mi hijo». El padre, Antonio, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban el pánico que lo atenazaba. Los policías presentes formaron un cordón alrededor del ataúd, intentando imponer algo de orden mientras otros calmaban a los invitados, que se dispersaban en todas direcciones. El comandante Oliveira, un hombre de 60 años que rara vez mostraba sus emociones, estaba visiblemente conmocionado. Se pasó una mano por el rostro sudoroso, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. «Que todos mantengan la calma», gritó con la voz ligeramente quebrada. «Necesitamos espacio para entender esta situación». Rex, ahora sentado junto al féretro, observaba todo con una extraña serenidad, como si su misión hubiera concluido. El animal miraba fijamente al comandante, como esperando el siguiente paso. «Si este no es Daniel, ¿quién demonios está en este ataúd?», murmuró Sergio, el compañero más antiguo de Daniel en el cuerpo. Se acercó con cautela y examinó el rostro vendado. «¿Dónde está nuestro amigo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Las miradas se cruzaron entre los agentes, y el peso de la realidad comenzó a asentarse. Si había ocurrido un error tan grave, existía la posibilidad de que Daniel aún estuviera vivo en alguna parte. El comandante Oliveira recuperó finalmente su porte de líder. «Necesitamos un equipo en el hospital ahora mismo. Otro para investigar este engaño», vaciló, eligiendo las palabras con cuidado. «Y alguien tiene que quedarse con la familia». Mientras los policías se reorganizaban, el forense fue llamado de urgencia. Se acercó al ataúd con expresión grave, anticipando las complicaciones que se avecinaban.
Marta se soltó de su marido y caminó con decisión hacia el comandante. Mi hijo está vivo, ¿verdad? Siempre lo he sentido. Su voz, antes rota por el llanto, ahora destilaba una feroz determinación. Quiero ir al hospital ahora. El comandante asintió, incapaz de negarle la petición. En cuestión de minutos, una caravana de patrullas y coches particulares abandonó el cementerio. Las sirenas rasgaban el aire de la tarde, anunciando la urgencia de aquel convoy improvisado. Dentro del coche principal, el comandante ya hablaba por teléfono con el director del hospital, exigiendo explicaciones. Rex, que se había negado a apartarse de Marta, permanecía pegado a ella, como si hubiera asumido la misión de protegerla. La mujer acariciaba su pelaje, encontrando en él un consuelo inesperado. El animal apoyó la cabeza en su regazo, mirándola con unos ojos profundos que parecían decir: no te preocupes, lo encontraremos. La llegada al Hospital Santa Cruz fue tan caótica como la escena en el cementerio. El director, el doctor Méndez, apareció en el vestíbulo con el semblante pálido y las manos temblorosas. El comandante Ribeiro dio un paso al frente, y su voz grave resonó en el vestíbulo ahora silencioso. Ha habido un error gravísimo. El cuerpo que estábamos enterrando no es el del sargento Daniel Almeida. Un murmullo de espanto recorrió al equipo médico. En una sala de reuniones improvisada, la jefa de enfermeras buscaba frenéticamente en el sistema. La noche del tiroteo, explicó, ingresaron 2 policías en estado crítico. Uno falleció durante la cirugía, el otro sobrevivió, pero está en coma inducido. El comandante golpeó la mesa. ¿Y nadie verificó las identidades correctamente? Una residente, visiblemente avergonzada, intervino. Fue una noche caótica. Las identificaciones se hicieron con los documentos de los uniformes. Finalmente, la jefa de enfermeras exclamó: «¡Lo encontré!». El silencio que siguió fue ensordecedor. El agente que falleció era André Martins, no Daniel Almeida. Las huellas dactilares lo acaban de confirmar. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La indignación se apoderó de la familia. ¿Me están diciendo que enterramos al hombre equivocado?, rugió el comandante. ¿Que la familia de André ni siquiera sabe que ha muerto? Marta estalló en un llanto que mezclaba alivio y horror. Antonio, su padre, dejó que las lágrimas corrieran libremente. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó con la voz ahogada. Habitación 217, ala este, respondió la enfermera. Está en coma inducido, pero estable. Fue en ese momento cuando Rex comenzó a tirar de la correa, como si entendiera perfectamente lo que se acababa de revelar. Ajeno a la acalorada discusión que se desataba entre la familia y la dirección del hospital, el pastor alemán tenía una sola misión. Ignorando las llamadas, arrastró a un joven policía por el pasillo, guiado por un olor que solo él reconocía. Se movía con una determinación inquebrantable, como si conociera un mapa invisible. Se detuvo abruptamente frente a una puerta cerrada en la unidad de cuidados intensivos, se sentó y emitió un gemido bajo y ansioso. «Él lo sabe», susurró Marta. Rex siempre lo había sabido. El equipo médico dudó, pero ante la insistencia de la familia, permitieron que el perro entrara. Al cruzar el umbral, la agitación de Rex se transformó en una calma solemne. El silencio en la habitación solo era roto por el pitido constante de las máquinas. Se acercó con cautela a la cama donde Daniel yacía inmóvil, conectado a un laberinto de tubos y monitores. Con una delicadeza sorprendente para su tamaño, el pastor alemán apoyó las patas delanteras en el borde del colchón y estiró el cuello para observar a su compañero. Todos los presentes contuvieron la respiración, testigos silenciosos del profundo y respetuoso reencuentro entre un hombre y su fiel guardián. «Reconoce a Daniel»,
susurró la madre, apretando con fuerza la mano de su esposo. El comandante Ribeiro, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia, tragó saliva. En 25 años de servicio, jamás había presenciado una escena tan conmovedora. Rex inclinó la cabeza y, con suma delicadeza, lamió la mano inerte de Daniel, como si intentara despertarlo de un sueño profundo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El monitor cardíaco, que mantenía un ritmo constante y monótono, se aceleró de súbito. Los médicos intercambiaron miradas de confusión, acercándose rápidamente a la cama. La enfermera jefe ajustó los sensores, pensando que se trataba de un fallo en el equipo. «No lo toquen todavía», pidió el neurólogo, observando atentamente los números en el monitor. «Algo está sucediendo». Rex continuó su ritual silencioso, lamiendo con ternura los dedos del oficial. Y entonces, como si respondiera a la llamada de su fiel amigo, los dedos de Daniel se movieron levemente. Un movimiento casi imperceptible, pero real. La sala entera contuvo la respiración. «¡Ha movido la mano! ¿Lo han visto?», exclamó la madre, avanzando hacia su hijo. Los médicos corrieron para evaluar sus signos vitales y reflejos neurológicos. El neurólogo iluminó las pupilas de Daniel con una pequeña linterna, constatando una reacción sutil pero significativa. El equipo médico trabajaba frenéticamente, mientras Rex permanecía inmóvil, observando cada movimiento con atención canina. «No puedo explicarlo científicamente», admitió el médico, tras unos minutos de evaluación. «Pero parece que su hijo está respondiendo a la presencia del perro. Es como si algo en su sistema límbico se hubiera activado por el estímulo sensorial». Rex, ajeno a las explicaciones técnicas, mantenía la mirada fija en Daniel, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. La conexión entre ellos trascendía cualquier comprensión médica convencional. En aquel momento, no eran solo un oficial y su perro de servicio. Eran dos amigos que se negaban a rendirse el uno sin el otro. La luz de la habitación del hospital se filtraba suavemente por las rendijas de la persiana, dibujando franjas doradas que cortaban el ambiente aséptico. Durante las semanas que siguieron al funeral interrumpido, Daniel había flotado entre la oscuridad y destellos de conciencia, como alguien que intenta alcanzar la superficie de un lago profundo. Los médicos, inicialmente escépticos, comenzaron a notar signos de actividad cerebral más intensa tras la visita de Rex, como si el vínculo entre ambos fuera capaz de despertar lo que la medicina no podía. Fue una mañana de miércoles cuando Daniel sintió algo húmedo y cálido tocar sus dedos inertes. No era la sensación de las compresas tibias que aplicaban las enfermeras, ni el tacto de sus familiares. Era diferente, familiar. En su estado semiconsciente, reconoció de inmediato el hocico de Rex. Aquella sensación le trajo una oleada de recuerdos. Patrullas nocturnas, entrenamientos en el campo, noches durmiendo en el sofá con el perro a sus pies. Abrió los ojos lentamente, sintiendo los párpados pesados, como si hubieran estado sellados durante años. La primera imagen que captó fue borrosa, pero inconfundible. El pelaje marrón y negro de Rex, tumbado junto a su cama, con la cabeza apoyada cerca de su mano. El animal percibió el movimiento y alzó las orejas, mirando directamente a Daniel con aquellos ojos castaños que parecían contener toda la lealtad del mundo. «Rex», susurró Daniel, con la voz ronca por el desuso. El perro se levantó de inmediato, moviendo la cola con tanta fuerza que golpeaba contra el equipo médico. La madre de Daniel, que dormitaba en un sillón cercano, se despertó con el ruido y ahogó un grito al ver a su hijo despierto. Corrió a llamar a los médicos, mientras gruesas lágrimas surcaban su rostro, envejecido por el reciente sufrimiento. Cuando todos entraron apresuradamente en la habitación, encontraron a Daniel con la mano temblorosa sobre la cabeza de Rex, que permanecía quieto, como si temiera que cualquier movimiento pudiera devolver a su compañero
a aquel profundo sueño. Aún aturdido, Daniel escuchó fragmentos de la historia. El tiroteo, el error de identificación, el velatorio interrumpido, la desesperación de Rex en el cementerio. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su mente confusa. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras procesaba la verdad. Le habían dado por muerto, pero su fiel compañero jamás había aceptado esa versión. Él lo sabía, murmuró el padre de Daniel, sujetando la mano de su hijo. Ese perro sabía que no eras tú quien estaba en el ataúd. Te ha salvado, hijo. Daniel cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la realidad. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a Rex y, sin palabras, le dio las gracias al amigo que se había negado a abandonarlo cuando todos los demás ya habían aceptado su muerte. Los días que siguieron al despertar de Daniel se convirtieron en un largo y arduo viaje de recuperación. Las mañanas comenzaban temprano, con sesiones de fisioterapia que lo dejaban exhausto y frustrado. Sus músculos, antes fuertes y ágiles, ahora temblaban con el esfuerzo de los movimientos más simples. Con cada intento fallido de ponerse en pie solo, Daniel se mordía los labios para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Las noches eran aún peores. Tumbado en la cama, primero en el hospital y luego en casa, Daniel revivía el tiroteo en pesadillas vívidas. El sonido de los disparos, los gritos, el impacto de las balas. Todo regresaba con una claridad aterradora. Se despertaba empapado en sudor, gritando el nombre de André, su compañero que no había sobrevivido a aquella emboscada. La culpa lo consumía por dentro, corroyendo su alma como un ácido. Fue en esas madrugadas de terror cuando Rex se convirtió en su salvador silencioso. El pastor alemán, a pesar de sus propias cicatrices del tiroteo, permanecía vigilante junto a la cama. Cuando llegaban las pesadillas, Rex apoyaba la cabeza en el colchón. Sus ojos ambarinos, fijos en Daniel, parecían decir: «Estoy aquí, no estás solo». A veces, el perro se subía a la cama y se tumbaba junto a su compañero humano, ofreciéndole el consuelo de su cálida presencia. Durante las sesiones de fisioterapia, Rex se posicionaba estratégicamente al final de las barras paralelas, como si fuera la meta que Daniel necesitaba alcanzar. Los fisioterapeutas, inicialmente reacios a permitir la presencia del animal, pronto se dieron cuenta de que el progreso de Daniel era significativamente mejor cuando Rex estaba cerca. «Me entiende mejor que cualquier humano», le confesó Daniel a su madre, mientras acariciaba el pelo de su compañero. «Es como si supiera exactamente cuándo necesito un empujón y cuándo solo necesito silencio». Juntos, también afrontaron el luto por la pérdida de André. En las visitas al cementerio, ahora con el cuerpo correcto en el lugar correcto, Rex permanecía sentado en respetuoso silencio mientras Daniel hablaba con la tumba de su amigo, contándole sus progresos y prometiéndole honrar su memoria. Hubo días en que el dolor parecía insoportable, en los que Daniel se preguntaba si valía la pena seguir luchando. En esos momentos, bastaba una mirada a Rex, con su lealtad inquebrantable y su paciencia infinita, para encontrar la respuesta. El perro que había olfateado la verdad en el cementerio, ahora olfateaba el camino hacia la recuperación, guiando a su compañero humano de vuelta a la vida con cada ladrido, cada lametón, cada mirada de devoción. Durante las largas sesiones de fisioterapia, Daniel descubrió algo que nadie le había contado. Rex también había sido herido aquella noche fatídica. Una bala le había rozado el flanco derecho, dejando una cicatriz rosada bajo el pelaje oscuro. La veterinaria explicó que la herida no había sido grave, pero que el sangrado había sido considerable. Ni siquiera se quejó cuando lo curamos, contó la médica. Parecía más preocupado por saber dónde estabas tú que por su propio dolor. Daniel acarició la cicatriz de Rex con los dedos temblorosos, imaginando al animal herido,
sangrando, pero aún así, decidido a encontrarlo. Mientras él permanecía inconsciente en el hospital, Rex ya estaba de pie, recuperándose a una velocidad sorprendente, como si una fuerza interior lo impulsara. «Sabías que tenías que encontrarme, ¿verdad, compañero?», susurró Daniel, sintiendo un nudo en la garganta. Los ojos castaños de Rex se clavaron en los suyos, con esa inteligencia profunda que iba más allá de las palabras. El perro inclinó la cabeza ligeramente, como confirmando lo que Daniel decía. Era increíble cómo, después de todo lo que habían pasado, la comunicación entre ellos se había vuelto casi telepática. En las sesiones de fisioterapia más difíciles, cuando el dolor hacía que Daniel quisiera rendirse, bastaba con mirar a Rex, sentado pacientemente en un rincón de la sala, para encontrar fuerzas para continuar. El perro nunca le quitaba los ojos de encima, atento a cada expresión de dolor, a cada suspiro de cansancio. Por la noche, cuando las pesadillas del tiroteo lo despertaban bañado en sudor frío, era el peso reconfortante de Rex a su lado lo que lo devolvía a la realidad. El perro desarrolló el hábito de tumbarse sobre sus piernas entumecidas, como si el calor de su cuerpo pudiera acelerar la curación. Los médicos estaban impresionados con la recuperación de Daniel. «Hay algo especial en vuestra relación», comentó el fisioterapeuta una mañana, observando cómo Rex animaba a Daniel a dar unos pasos más. «Es como si supiera exactamente cuándo necesitas un empujón y cuándo necesitas consuelo». Daniel sabía que era verdad. El vínculo entre ellos, ya fuerte antes del accidente, se había transformado en algo casi místico. Eran dos supervivientes unidos por cicatrices visibles e invisibles, dos guerreros que se comunicaban en un idioma propio, hecho de miradas, caricias y una comprensión mutua que no necesitaba palabras. «Hacemos un buen equipo, ¿eh?», murmuró Daniel una tarde, mientras descansaban tras una sesión particularmente agotadora. Rex respondió apoyando el hocico en su mano, con los ojos fijos en los suyos, como diciendo: «Siempre lo hemos sido, y siempre lo seremos». Tras 6 meses de fisioterapia intensiva, Daniel finalmente recibió el alta médica para volver al trabajo. Aún cojeaba ligeramente de la pierna derecha, donde 2 proyectiles se habían alojado durante la emboscada, pero su determinación era mayor que cualquier limitación física. En su primer día de vuelta, Rex entró en la comisaría a su lado, con la cabeza erguida, como si escoltara a un rey. El vestíbulo principal de la comisaría estaba decorado con una pancarta improvisada que decía: «Bienvenidos de vuelta, Daniel y Rex». Colegas que normalmente mantenían una actitud seria no pudieron contener la emoción. Muchos se acercaron para abrazarlo, mientras otros se agachaban para acariciar a Rex, que recibía los mimos con dignidad, pero sin apartar la vista de su compañero humano. «Ustedes dos son la definición de un milagro», dijo el comandante Oliveira, entregándole a Daniel su placa de policía, cuidadosamente pulida para la ocasión. El cuerpo se enorgullece de tenerlos de vuelta. Durante la pequeña ceremonia de bienvenida, el comandante anunció que Daniel sería ascendido a sargento y trasladado al departamento administrativo, donde podría recuperarse por completo sin los riesgos del trabajo en la calle. Toda la sala aplaudió, excepto Daniel, que permaneció en silencio, intercambiando una mirada con Rex. «Con todo el respeto, señor», dijo, cuando los aplausos cesaron. «Prefiero continuar en la unidad K9». Un murmullo recorrió la sala. El comandante Oliveira frunció el ceño. «¿Estás seguro, Daniel? Has pasado por mucho. Nadie te lo reprocharía si eligieras un camino más seguro ahora». Daniel se agachó, acariciando la cabeza de Rex, que apoyó suavemente el hocico en su mano. «Este perro me encontró cuando todos me daban por muerto. Sintió mi presencia cuando ni siquiera yo sabía si estaba vivo». Daniel hizo una pausa, controlando la emoción en su voz. «No puedo simplemente abandonar las calles y dejarlo con otro compañero. Somos un equipo hasta el final». El silencio que siguió fue roto por el comandante Oliveira,
visiblemente conmovido. Bueno, parece que no tengo elección. La unidad K9 sigue contando con su mejor dúo. Esa misma tarde, Daniel y Rex volvieron a su rutina de patrulla, aunque con tareas más ligeras al principio. Mientras caminaban por el barrio, los vecinos los saludaban. Algunos se acercaban para contarles cómo habían seguido su historia en los periódicos. Daniel sonreía educadamente, pero su mirada permanecía atenta, como si cada esquina pudiera esconder una nueva amenaza. Rex, por su parte, caminaba con la misma disciplina de siempre, pero ahora con un sentido de protección aún más agudo. Ante cada movimiento sospechoso, sus orejas se erguían y su cuerpo se posicionaba sutilmente entre Daniel y el posible peligro. El lazo entre ellos había trascendido el entrenamiento policial. Ahora, era una cuestión de destino compartido. La fama de Rex se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. En las calles, la gente lo señalaba y susurraba cuando veía pasar a la pareja. Es él, el perro que descubrió el error en el entierro. Los niños, fascinados por la historia que corría de boca en boca, hacían cola frente a la comisaría solo para ver al pastor alemán, a quien muchos ya llamaban el detective de cuatro patas. Algunos traían dibujos de colores que representaban a Rex como un superhéroe canino, con capa y todo, mientras que otros pedían hacerse fotos junto al animal, que se había convertido en una celebridad local. Los comerciantes del barrio, conmovidos por la historia de lealtad, comenzaron una tradición silenciosa. Cada mañana, cuando Daniel y Rex llegaban para su turno, encontraban premios especiales dejados en la entrada de la comisaría. Huesos de cuero de la carnicería del señor Antonio, galletas caseras de la panadería de doña María e incluso juguetes nuevos de la tienda de animales de la esquina. Una simple nota acompañaba las ofrendas. Para el héroe de la ciudad. Daniel observaba aquella conmoción con una mezcla de orgullo y preocupación. A veces bromeaba con que Rex tendría que ponerse a dieta con tantos regalos, pero en el fondo, sabía que aquel reconocimiento era más que merecido. En casa, guardaba cuidadosamente cada dibujo, cada carta de agradecimiento que llegaba, creando sin darse cuenta un pequeño museo de la amistad entre un hombre y su perro. A pesar de toda la atención, Rex permanecía sorprendentemente humilde para ser una celebridad. No mostraba un interés especial por los flashes de las cámaras ni por las caricias de los extraños. Su atención, sin embargo, permanecía anclada en un único punto: Daniel. Incluso durante las improvisadas sesiones de fotos con niños sonrientes, sus ojos atentos siempre volvían hacia su compañero, como si verificara que todo estaba en orden, que no necesitaba nada. Cierta tarde, durante una charla sobre seguridad en una escuela primaria, una niña le preguntó a Daniel si Rex sabía que era famoso. El oficial sonrió antes de responder. Creo que, para él, lo único que importa es estar a mi lado. Y era verdad. Mientras la gente veía a un héroe, Rex parecía comprender que su verdadera recompensa no estaba en los premios extra o en las caricias de los admiradores, sino en la inquebrantable camaradería que había construido con Daniel. Por la noche, lejos de los focos improvisados, era solo un perro acostado a los pies de la cama, respirando con calma, siempre alerta al más mínimo movimiento de su humano, como si aún montara guardia contra cualquier peligro que pudiera volver a amenazarlo. A medida que la investigación sobre el error del hospital avanzaba, Daniel se vio envuelto en una trama mucho más grande de lo que imaginaba. 3 semanas después de recibir el alta, fue citado en el despacho del comisario, donde encontró una pila de carpetas sobre la mesa. Eran otros 5 casos de identificación errónea de pacientes en el mismo hospital durante los últimos 2 años. En 2 de ellos, las familias habían velado y enterrado cuerpos que no pertenecían a sus seres queridos. Esto no es una coincidencia, Daniel. Es una negligencia sistemática, explicó el comisario, pasando los dedos por los documentos. Y tú eres la única víctima viva que puede ayudarnos a desentrañar este entramado. Aun recuperándose físicamente,
con un dolor constante en el hombro y pesadillas que lo despertaban empapado en sudor durante la madrugada, Daniel aceptó colaborar. Rex, siempre atento, parecía entender la gravedad de la situación, permaneciendo más vigilante que nunca al lado de su compañero durante las largas reuniones con fiscales e investigadores. El caso adquirió mayores proporciones cuando una ex-enfermera del hospital buscó a Daniel en su casa. Temblorosa y visiblemente asustada, reveló que había sido despedida por cuestionar los procedimientos de identificación de pacientes en estado grave. Recortan gastos donde no deberían, confesó ella, acariciando a Rex, que la observaba con curiosidad. Redujeron el personal de identificación y documentación. En urgencias, sobre todo por la noche, muchas veces solo hay un empleado para procesar todos los ingresos. Daniel grabó la declaración y se la entregó a las autoridades. Su experiencia como policía fue fundamental para organizar las pruebas y ayudar a otros compañeros del cuerpo a conducir la investigación de forma meticulosa. En una tarde particularmente difícil, después de rendir una declaración exhaustiva ante la fiscalía, Daniel se encontró en la comisaría con 3 policías que también habían perdido a sus compañeros en acto de servicio. Uno de ellos, Marcelo, lo abrazó con fuerza. Si no fuera por ti y por este perro increíble, jamás sabríamos que el cuerpo de mi hermano podría estar en el lugar equivocado, dijo, con la voz quebrada. La investigación reveló un alarmante patrón de negligencia institucional. El hospital había reducido drásticamente el presupuesto para la formación del personal y los protocolos de seguridad. Mientras los directores recibían bonificaciones por eficiencia operativa, los pacientes eran tratados como números en una hoja de cálculo. Para Daniel, cada nuevo testimonio, cada nuevo descubrimiento era doloroso, pero necesario. Por la noche, cuando llegaba exhausto a casa, solo encontraba consuelo en la presencia silenciosa de Rex, que parecía comprender perfectamente el peso de aquella misión. Juntos, estaban ayudando a evitar que otras familias pasaran por la misma pesadilla. Una mañana de otoño, Daniel y Rex regresaban de una ronda tranquila cuando la radio de la patrulla crepitó con un aviso urgente. Una niña de 7 años, Julia, había desaparecido hacía más de 5 horas en Jardín Esperanza, un barrio periférico. Sus padres, desesperados, informaron de que estaba jugando en el patio y, simplemente, se había desvanecido. Daniel intercambió una mirada con Rex, que ya se agitaba en el asiento trasero, como si comprendiera la gravedad de la situación. Al llegar al lugar, encontraron a una madre desconsolada y a decenas de vecinos formando grupos de búsqueda improvisados. Daniel notó que Rex olfateaba el aire con una intensidad inusual. Tras oler un pijama de la niña, el pastor alemán comenzó a tirar de la correa con determinación, siguiendo un rastro invisible para los humanos. «Ha captado algo», le explicó Daniel a la madre, Sandra, que se aferró a esa esperanza como un náufrago a un trozo de madera. El perro los guió por callejones estrechos, terrenos baldíos, y finalmente se detuvo frente a un almacén abandonado, a casi 2 kilómetros de la casa de la familia. El lugar parecía vacío, pero Rex no dejaba de ladrar hacia una pila de escombros en un rincón. Daniel pidió refuerzos por radio, y con cautela, se acercó. Fue entonces cuando escuchó un llanto ahogado. Con el corazón desbocado, apartó tablas y trozos de metal, revelando un pequeño hueco donde Julia estaba acurrucada, asustada, pero viva. «Tío, el perro me ha encontrado de verdad», susurró la niña, entre lágrimas y una sonrisa tímida, mientras Daniel la sacaba en brazos. Rex movía la cola, manteniéndose alerta hasta que estuvieron a salvo. Cuando volvieron a la calle, Sandra corrió hacia su hija, sollozando de alivio. Los vecinos aplaudían, algunos lloraban, otros grababan la escena con sus móviles. Daniel descubrió más tarde que el secuestrador había huido al oír las sirenas, abandonando a la niña en el escondite. Aquella noche, la comisaría recibió decenas de llamadas de vecinos que querían dar las gracias.
Una panadería local prometió llevar galletas frescas para Rex todas las mañanas. Una escuela invitó a la pareja a dar una charla sobre seguridad. El rescate se convirtió en noticia en los periódicos locales, con la foto de Rex lamiendo el rostro de Julia, ocupando la primera plana. Para Daniel, sin embargo, lo más importante fue ver en los ojos de Rex esa llama de propósito reavivada. Desde el incidente en el hospital, algo había cambiado entre ellos, una comprensión más profunda, una misión compartida. Mientras acariciaba las orejas de su compañero en la quietud de la patrulla, Daniel se dio cuenta de que ambos habían encontrado un nuevo sentido para seguir juntos en las calles, protegiendo vidas y devolviendo la esperanza. Habían pasado 5 años desde aquel día en el cementerio. Daniel y Rex se habían vuelto inseparables, no solo como compañeros de trabajo, sino como símbolos vivientes de lo que significa la verdadera lealtad. En las calles de la ciudad, la gente los señalaba cuando los veían pasar en la patrulla. Mira, ahí van el policía que volvió de la muerte y su perro héroe. Los niños saludaban, los ancianos sonreían con admiración, e incluso los criminales más curtidos mostraban un cierto respeto cuando se enfrentaban a la pareja. En el batallón, su historia se contaba a cada nuevo recluta que llegaba a la unidad K9. Observad bien a estos dos, decía el comandante durante las presentaciones. Son la prueba de que nuestra intuición y nuestros instintos más profundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos policías novatos pedían acompañar a Daniel y Rex en las patrullas, esperando absorber un poco de esa conexión casi sobrenatural que existía entre ellos. Las cicatrices físicas de Daniel habían mejorado con el tiempo. La fisioterapia y los ejercicios diarios le habían permitido recuperar casi toda su movilidad. Las cicatrices emocionales, sin embargo, permanecían. En noches de tormenta, todavía se despertaba sobresaltado, sudando frío, reviviendo el tiroteo en sus pesadillas. En esas horas, Rex siempre estaba allí, posando la cabeza en su regazo, ofreciéndole un consuelo silencioso hasta que la respiración de su compañero volvía a la normalidad. La familia de André, el compañero que realmente había fallecido aquel fatídico día, se convirtió en parte de la vida de Daniel. Los domingos, era común verlos reunidos en barbacoas en el patio, compartiendo historias y manteniendo vivo el recuerdo del amigo perdido. Rex, siempre atento, jugaba con los niños mientras los adultos conversaban sobre los buenos tiempos y los planes para el futuro. El caso del error hospitalario resultó en cambios significativos en el sistema de identificación de víctimas en toda la región. Daniel daba charlas frecuentes sobre el tema, no con amargura, sino con la determinación de quien desea que nadie más pase por el mismo sufrimiento. El dolor nos enseña, solía decir, pero depende de nosotros transformarlo en algo que ayude a los demás. Una mañana de otoño, mientras paseaban por el parque en su día libre, un periodista le preguntó a Daniel cuál era el secreto para superar tantas adversidades. Él sonrió, acariciando la cabeza ya canosa de Rex, y respondió con sencillez. Cuando tienes a alguien que nunca se rinde contigo, incluso cuando todos los demás ya lo han hecho, encuentras la fuerza para seguir adelante, sin importar lo difícil que sea el camino. Hoy, 5 años después de aquel fatídico día en el cementerio, Daniel y Rex continúan siendo la pareja más respetada del cuerpo. Todas las mañanas, entran juntos por la puerta de la comisaría, saludando a sus colegas con la misma dedicación de siempre. El tiempo ha dejado algunos hilos de plata en la barba de Daniel y manchas blancas en el hocico de Rex, pero el brillo en los ojos de ambos permanece intacto, como si el milagro que los unió hubiera congelado algo esencial dentro de ellos. En las calles de la ciudad, no son solo policías cumpliendo con su deber, son guardianes de historias. Se detienen a escuchar el desahogo de la señora María en la panadería, comprueban si el señor Joaquín se está tomando bien las medicinas e incluso ayudan a los niños a cruzar para ir a la escuela. La fama de héroes nunca los volvió arrogantes. Al contrario,
La experiencia de casi perderlo todo les enseñó a valorar cada pequeño momento. El comandante Ribeiro, a punto de jubilarse, siempre comenta que nunca había visto una colaboración tan simbiótica en 30 años de policía. Se comunican sin palabras. Suele decir a los novatos. Rex entiende a Daniel incluso antes de que él dé ninguna orden. No es una exageración. Basta una mirada, un gesto sutil, y el perro ya sabe exactamente qué hacer, como si pudieran leerse la mente. La cicatriz en el pecho de Daniel, recuerdo permanente de los 3 disparos que casi lo mataron, ya no duele como antes. La muestra con orgullo en las charlas que da en las escuelas, contando cómo Rex olfateó la verdad cuando todos creían que estaba muerto. Mi amigo sintió que yo estaba vivo en algún lugar, dice siempre con la voz emocionada, mientras acaricia la cabeza de su fiel compañero. La semana pasada, ayudaron a resolver un complejo caso de tráfico que parecía imposible. Mientras otros policías buscaban pistas tecnológicas, fue el instinto de Rex el que los condujo al escondite subterráneo. Daniel confió ciegamente en la intuición de su compañero, incluso cuando sus superiores lo cuestionaron. Tenían razón, como siempre. Por la noche, en la sencilla casa que comparten en las afueras, la rutina es sagrada. Daniel prepara la cena mientras Rex descansa en el porche, vigilante incluso en los momentos de descanso. Después, se sientan juntos en el sofá a ver alguna película, aunque el perro siempre se duerme a los pocos minutos. Daniel sonríe al ver a su amigo roncar plácidamente, sabiendo que ambos estarán listos para otro día de trabajo al amanecer. Lo que comenzó como una historia de pérdida, se transformó en el más puro ejemplo de cómo la lealtad puede trascender todos los límites. No fue solo Rex quien salvó a Daniel aquel día. Se salvaron mutuamente, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser el milagro que todos necesitamos para seguir adelante.